Les saluda Gustavo Bustillo, docente de matemáticas, y hoy estaremos viendo el tema la derivada y subtema reglas de la derivación. Reglas que crearon los matemáticos para los estudiantes de matemática, porque notaron que en la regla que ellos definieron, donde la diferencia entre x y a tiende a 0, siempre terminaban siguiendo determinado patrón las derivadas. Entonces la plasmaron en estas reglas que nos facilitan de alguna manera el cálculo de la derivada. Así que procedamos. Primera regla. Si y es igual a c, siendo c una constante, si la función es una constante, entonces y', la derivada, es igual a 0. Si f de x es igual a x, o sea, la identidad, entonces y' es igual a 1, la derivada. Si la función es una constante multiplicada por x, entonces la derivada de esa función es la constante. Si la función es x a la n, entonces la derivada de esa función es n por x a la n menos 1. Si la función está multiplicada por una constante, entonces se deriva la función y no se deriva la constante. Si tenemos suma de funciones, entonces las funciones se derivan por separado. Si tenemos regla del producto, entonces tenemos la función primera por la derivada de la segunda más la función segunda por la derivada de la primera. Y si tenemos cociente de funciones, entonces la derivada sería la función segunda por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Hoy vamos a ver las primeras 6. ¿Okay? Así que procedamos. Si tenemos f de x igual a 5, f de x igual a menos 3, f de x igual a 3 cuartos, f de x igual a pi medio, f de x igual a raíz de 7, o f de x igual a pi menos raíz de 3 quintos al cuadrado, entonces para todas estas funciones la derivada es 0. ¿Por qué? Porque son constantes. Y la regla 1 dice que si la función es una constante, entonces la derivada es 0. Ahora, si tenemos f de x igual a x, entonces la recta identidad, entonces la derivada es 1. ¿Por qué? Porque la regla 2 dice que si f de x igual a x, entonces la derivada es 1. Si tenemos f de x igual a 5x, o f de x igual a menos 3x, o f de x igual a 3 cuartos de x, o f de x igual a pi medio de x, o f de x raíz de 7x, o f de x igual a pi menos raíz de 3 quintos al cuadrado x, la derivada de estas funciones sería 5 para la primera, menos 3 para menos 3x, 3 cuartos para 3 cuartos de x, pi medios para pi medios de x, raíz de 7 para raíz de 7x, y pi menos raíz de 3 quintos al cuadrado para pi menos raíz de 3 quintos al cuadrado x. ¿Por qué? Porque la regla 3 dice, si la función es c por x, entonces la pendiente es c, la constante. Entonces ustedes pueden ver, la derivada llega a ser la constante cuando está solamente x. Ahora en cambio,
Si tenemos f de x igual a x a la 7, o f de x igual a x a la 3 medio, o f de x a la menos 2, o f de x igual a x a la pi, o f de x igual a raíz de x, que es lo mismo, x a la 1 medio, o f de x igual a x a la 20, entonces las derivadas de cada una serían 7x a la 6, 3 medios de x a la 1 medio, menos 2x a la menos 3, pi x a la pi menos 1, 1 medio de x a la menos 1 medio, o lo que es lo mismo, 1 sobre 2 raíz de x, y 20x a la 19. ¿Por qué? Porque la regla 4 manifiesta que si y es igual a x a la n, entonces y' es igual a n por x a la n menos 1. N por x a la n menos 1. 7 menos 1, 6. N, 3 medios, por n menos 1. Entonces, 3 medios menos 1, 1 medio. Menos 2, menos 1, menos 3. 1 medio, menos 1, menos 1 medio. 20 menos 1, 19. Y menos 1 medio es x a la 1 medio, o sea, raíz de x en el denominador. Apréndanse esta regla. La derivada de raíz de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Les va a servir mucho. Pero si tenemos 3x a la 7, 5 ya, las mismas funciones, pero con coeficiente, entonces multiplicamos 7 por 3, 21. 3 medios por 5, 15 medios. Y le restamos el 1 al exponente. Menos 3 por menos 2, 6. Pi por pi, pi al cuadrado. 5 por 1 medio, 5 medios. 4 por 20, 80. Y al exponente le restamos 1. ¿Por qué? Porque la regla 5 dice, si y es igual a la función por una constante, la constante no se deriva, solo la función. Y si tenemos f de x igual a 3x a la 7 menos 3x a la 3, 5x a la menos 5, x al cuadrado más 3x menos 20, la derivada es 7 por 3, 21, 7 menos 1, 6, 5 tercios por 3 menos 5, 5 tercios menos 1, 2 tercios, 5 por menos 5 por 5, menos 25, menos 5, menos 1, menos 6, 2 por 1, 2, y 2 menos 1, 1, el exponente 1 no se pone, y la derivada de 3x es 3, y la derivada de menos 20 es 0. ¿Por qué? Porque la regla 6 manifiesta que si tenemos sumas, se deriva cada una por partes. Entonces, para este usamos la regla 4, la regla 4, la regla 4, la regla 4, la regla 3 y la regla 1. Y con eso terminamos las primeras 6 reglas. Soy Gustavo Bustillo, docente en matemáticas.